Bueno, hoy vamos a dar paso a nuestra cuarta tertulia con Vane. Hoy tengo una invitada que se llama Vilmi. Es una persona que conozco ya hace un año larguito. Ujú. Es una persona que admiro muchísimo porque se ha salido como de todos los estándares Ujú. y tiene una historia de vida muy, muy bella. Y bueno, quiero que sea Vilmi la que se presente. Cuéntanos, Vilmi, ¿quién es Vilmi? Hola, Vane, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Me siento muy agradecida de tenerme en tu espacio y estoy muy orgullosa de ti, de lo que estás haciendo, me encanta mucho. Bueno, ¿quién es Vilmi? Ya, pues Vilmi, si te hablo, ¿verdad? En mi esencia, bueno, soy una persona que durante mucho tiempo viví muchas situaciones, pero que a la edad de los 40 años empecé a conectar conmigo misma, a descubrirme nuevamente a mí misma. Y bueno, hoy soy una persona enamorada del universo, eh, donde sé que todos tenemos las posibilidades de poder conectarnos nuevamente. Así que soy una mamá de tres, estoy casada, felizmente casada. Y nada, estoy todavía descubriéndome quién soy, pero estoy en este camino que me ha hecho crecer tanto. Así que por aquí estamos y, y bueno, por ahí te seguiré contestando más de lo que quién es Vilmi. Gracias. Bueno, les voy a contar un poco. Vilma es una mujer que ya no encontró su propósito de vida en los libros, sino en la pérdida, en el olvido Ujú, de su madre. ujú. Ella recordó quién era. Vilma, quiero arrancar con una pregunta y es, ¿qué se rompió en ti cuando viste que tu mamá comenzaba a olvidarte? Fue una desconexión total. Yo me sentí perdida, me sentí huérfana, sentí que no tenía rumbo. Había algo en mí que me dijo, o sea, ya no tienes a tu mamá, esa madre que todo el tiempo la llamabas, que siempre te apoyó, que siempre estuvo contigo. Y comencé a ver cómo mi mamá se iba deteriorando, el que obviamente ya no me podía llamar por mi nombre, en el que no me podía pues ya acompañar en el proceso. Y fue una pérdida, siento que cuando los padres se van, y creo que más la mamá, porque a mi papá lo amo y lo adoro y lo sufrí muchísimo, pero el perder, mi mamá aún está viva, ¿verdad? Pero con su Alzheimer fue, fue algo que, que a veces no tengo ni cómo explicarlo. Fue una ausencia muy grande en mi vida, pero a raíz de eso es que yo comencé esta búsqueda. Y entonces hoy agradezco a mi madre que en su pérdida ella hizo que yo volviera a mí. Y entonces siento que las madres desde nuestra sabiduría y desde ese amor que tenemos de alguna manera u otra, siempre llevamos a nuestros hijos a ese camino de volver a uno mismo. Hay veces que no lo entendemos, pero gracias a Dios agradezco que hoy yo lo he podido entender. ¿Tú crees que su olvido fue una parte para que tú recordaras algo esencial en ti? Sí, fueron muchas cosas. Yo siento que mi mamá fue una persona que también sufrió mucho. Ella salió de su país, ella es mexicana, se casó con mi papá que es puertorriqueño y mi papá pues fue una persona pues que era alcohólico, que le gustaba salir. Somos cuatro, tampoco fue ella se sentía sola, ella no quiso regresar a su país porque ella tenía miedo a ser juzgada. Tuve en alguna manera una mamá también media ausente que batallaba con todas sus luchas, donde no podía abrirse, donde tenía muchos miedos de poder contar lo que ella estaba viviendo y por eso no regresaba a su país. Y en ese momento yo no lo entendía hasta que ella comienza pues con su olvido, que también yo soy madre
Y yo siento que sí, en este momento de mi vida siento que sí, que mi mamá hizo que yo eh, pudiera, de alguna manera u otra, también traspasarle a mis hijas un camino diferente y no el que ella vivió, que podamos ser libres, que podamos comunicarnos, que podamos expresarnos, que podamos ser quienes somos y lo que ella no pudo hacer, yo hoy lo tengo que hacer. O sea, me siento con, con ese llamado de llevar el nombre de mi mamá para que otras mujeres también puedan ser libres y puedan expresarse y que no se queden donde no quieren estar y que no importa el juicio que tengan los demás, que siempre seas tú y que eso es lo que te va a hacer, ¿verdad? Vivir en felicidad y amor y que no tengan que pasar lo que tuvo que vivir a mi mamá, que tuvo que llegar a esta enfermedad para poder olvidar todo, para que, pues, porque no quería estar ahí. Entonces fue más fácil olvidarlo todo y, y ya, se desconectó. Y entonces pues el mensaje es que tenemos que seguir luchando y tenemos que ser libres, tenemos que amar la vida y tenemos que llenarnos de amor, que eso es nuestra verdadera esencia. Somos todo amor y pues eso para mí algo tan sagrado lo que mi mamá eh, transmitió ahora en mí, que tengo un profundo agradecimiento y todo lo que estoy haciendo es por mí, pero también por ella. Qué lindo eso. Gracias. Cómo fue revelado tu Ah, propósito en medio de ese caos? ¿Cuál fue el que sentiste que tú dijiste, ok, este es mi propósito de vida? Porque te digo que a veces es ujú, un tema que podría ser un poco como a veces controversial, porque cuando te dicen propósito de vida, uno dice, bueno, ujú. ¿cómo así? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo se hace? ¿Por medio de dónde llega? ¿Qué hacer? Pero en esta situación, ¿cómo fue revelado a ti? Pues mira, en el momento en que mi mamá había llegado a una etapa tan difícil que ya yo no podía, o sea, yo emocionalmente me estaba enfermando yo porque tenía dos hijas adolescentes en ese momento y un niño de 2 años. Eh, que la cuidé los primeros años y llegó un momento en que ya pues no podía más. Y cuando en Puerto Rico, en el 2020, pasa un terremoto y fue una sacudida muy fuerte donde me dio mucho miedo y tuve mucho temor por ella porque ella estaba encamada y empezaron a venir todos estos pensamientos de qué pasaría yo con mi mamá acá y ya sabes, todos estos pensamientos negativos que llegan a tu mente. Y mi mamá siempre me decía, yo quiero morir en mi tierra, antes de que ella estuviera enferma. Y esas palabras comenzaron a resonar en mí, yo quiero estar en mi tierra. Y entonces yo sentía que por mi egoísmo de retenerla, de no soltarla, de yo querer poder, pero no podía, la trasladó, me fui a México varios meses a buscar un lugar, porque en Puerto Rico realmente busqué, pero no me sentí cómoda. La llevo a México y encuentro un lugar donde sentí que había ese amor hacia los envejecientes, donde hacían actividades. Y pues como mi familia, o sea, mis primos viven allá, pues decidí entonces ubicarla. Y cuando regreso, a los 2 días de haberla dejado, es el cierre sobre lo que pasa sobre la pandemia y entonces hubo el lockdown y entonces en ese momento ahí fue que yo sentí tantos miedos porque acaba de dejar a mi mamá, qué va a pasar, cómo yo voy a ir a ver a mi mamá, cómo yo voy a manejar la situación y me acuerdo que yo tenía tanto desespero que reunía a mis hijos y a mi esposo y le dije, yo no sé quién soy, yo no me reconozco. Yo no sé qué yo quiero en la vida, no sé, no siento nada, que no me siento completa. Y bueno, tuve una conversación con ellos y ellos me apoyaron. Y entonces comencé a ver videos que comenzaron a salir motivacionales. Me acuerdo que comencé a ver La magia del caos con Aislinn Derbez, luego de La magia del caos con Santiago Molano.
me inscribo en tomar el curso del Enneagrama, y eso fue una explosión en mi cabeza de algo que yo decía, wow, ¿qué es esto? Completamente nuevo para mí. Y al principio me da COVID también y fue como que más encierro, o sea, hoy lo veo como que Dios estaba orando en mí. Y ahí comienza este mundo de querer saber más y querer saber más en este mundo pues de la mente, en este mundo de tanto misterio que yo lo veía, tantas cosas que comencé a descubrir y ahí es donde conecto que digo, wow, me fascina el comportamiento humano, me fascina qué es lo que la gente experimenta. Y comencé entonces a practicarlo yo, empecé a hacer esos cambios yo, los comencé a hacer en práctica. Yo era una persona pues que crecí en un ambiente donde era bastante hostil, donde había muchos gritos, donde mi papá pues nos maltrataba porque él también tuvo una educación muy difícil y esa era pues la manera de él de educar. Y entonces, pues en mi casa yo llegaba también a ser esa persona que gritaba, que todo lo resolvía con gritos. Y entonces comencé yo a, a cambiar ese comportamiento y comencé a ver los resultados positivos que eso estaba teniendo no solamente en mí, sino en mis hijos y en mi esposo. O sea, estaban viendo una mamá que estaba sanando, que era diferente, y de ahí comienzan a pasar un montón de cosas que comienzan a suceder que eran como que se volvían en caos, pero comencé a comprender que cada cosa que iba llegando era algo que yo tenía que seguir trabajando en mí. Entonces, cuando llegaba pues esta etapa, por ejemplo, a veces tenía mucho conflicto con mi hija del medio, que pues en la adolescencia también se deprimió y sabía que se deprimía porque también tenía una mamá que estaba deprimida y que eso también estaba en el ambiente. Entonces, ella comenzaba de alguna manera también a gritarme y entonces ahí me molestaba yo, en algún momento me sulfuraba y comencé a entender que todavía habían todos esos residuos de lo que yo había vivido en mi casa y entonces seguía yo estudiando, seguía leyendo, seguía en cursos, me seguí preparando hasta que me preparé en coaching en desarrollo personal, que me encanta, ¿verdad? Me encanta todo lo que estoy comenzando a hacer, porque también ha sido un proceso muy difícil el poder mostrarme, porque fui una niña que se minimizó, que se guardaba, que tenía muchos miedos, que lloraba siempre en silencio. Y entonces poder trabajar todo eso en mí, pues ha llevado un tiempo, pero hoy veo todo lo que ha sucedido, que todo lo que pasa es porque hay algo que yo tengo que seguir trabajando, y entonces lo veo con mucho amor, y entonces encontré mi propósito de vida en, en descubrir que sí podemos cambiar, que sí podemos transformarnos, que sí hay esa posibilidad, que hay que tener fuerza de voluntad, hay que creer en uno mismo. Y cuando yo pensaba que yo no iba a lograr nada en mi vida y he visto que sí puedo lograr tantas cosas en mi vida a mis 47 años que tengo, hoy digo, wow, qué increíble. Poder ayudar a otras personas, ¿verdad? A que también puedan transformar su vida en amor, en creer en ellos mismos y que pues pasarán situaciones, pero es parte del proceso. Y entonces así encontré mi propósito de vida. Wow. Vilmi, hay una cosa y es cuando uno encuentra herramientas, como tú cuentas que eras, yo siento que no queda como nada, porque nunca pensaría que fuiste la mamá gritona y eso, porque te ves Sí, súper calmada y es ajá, algo que personalmente también trabajo y a ujú, veces, por más que tenga uno paciencia, se descontrola. sí. ¿Cómo haces para llevar todo esto a la práctica y en medio de la situación no volver a explotar, sino que qué es lo que hace que no pierdas ese centro? Mira, la meditación ha sido crucial, o sea, la meditación, poder tener la calma. Yo soy una persona que soy muy reservada, me gusta estar mucho tiempo pues sola. A los 40 años también me diagnosticaron
déficit de atención. Y entonces también ahí pude comprender muchas cosas de las que pasaban y por eso también me alteraba y por eso me costaban muchas cosas que pues, hoy puedo comprender. Pues realmente pues lo veo, ¿qué te digo? Soy una persona que ahora como que cuando pasa algo trato de respirar, entro al cuarto y, o sea, cierro los ojos, me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito ver? Ayúdame y muéstrame, Dios, muéstrame qué yo necesito ver. Casi siempre lo dejo ahí, salgo y casi siempre tengo una, o sea, respuesta muy clara de lo que necesito ver o o por qué está pasando ese suceso, qué está detonando en mí y creo que la respiración es lo que hace que vuelva a mi centro. Wow, qué bien. Sí, eso estoy practicando eso y también la meditación porque eh, se hace, siento que es todo un arte, es sentarse a meditar Total, y se va ganando, es como todo, como con la práctica, hacerlo como todos los días, sí, como muy fiel a eso sí. y empieza como de esa manera que empieza como a funcionar. Cuéntame, tus hijos, ¿qué sienten o qué te dicen de su abuela? ¿Cómo la ven? ¿Qué sienten cuando la visitan? Veo que vas cada 3 meses a Sí. verla y los Ujú. tuyos, ¿qué te dicen ellos? Pues mira, las niñas, realmente mi mamá, pues yo me divorcié del papá de las niñas cuando eran muy pequeñas, tenían 3 y 4 años, y cuando yo me divorcié, mi mamá tuvo la valentía de separarse de mi papá e irse conmigo. Siento que ella vio como una puerta también para salir del hogar y pues tener una excusa de que me tenía que ayudar. Y entonces ellas tuvieron esa abuelita mientras yo trabajaba, ella era la que las cuidaba y mis hijas estuvieron muy apegadas a mi mamá. Más Ariana, porque Ariana, cuando mi abuelita muere, Ariana nace a los 2 días de que mi abuelita muriera y para mi mamá fue como su consuelo y se refugió mucho en ella, en ayudarme a cuidarla. Y entonces ella cuando las ve, ella las reconoce, es algo, no puede decirle el nombre, pero sus expresiones hablan por sí solas. Ellas sí sienten profunda tristeza, pero ellas también, pues yo hablo mucho con ellas y le he explicado lo mismo que te comenté y ellas lo han podido entender y ellas ya también saben, ¿verdad?, la importancia que hay en cuidar la salud mental, porque pues la salud mental es lo que nos lleva a padecer de tantísimas, no solamente Alzheimer, de muchísimas enfermedades. Y lo están manejando. Ariana se ha ido como que en toda esta área, donde se ha sumergido conmigo. Ella estudia psicología, y todo lo que yo voy haciendo, ella va detrás de mí haciéndola. Mía, un alma libre, Mía, una niña muy independiente, ella va a su ritmo y sí, sufren lo de su abuelita, pero ellas saben que es parte de un proceso y que bueno, que que eso fue lo que tocó y pues eso es lo que hemos tenido que también trabajar para sanar también. Qué El bonito. chiquito, pues, sí, Ajá, Miguel Ángel pues está pequeño, Miguel Ángel está pequeño, Miguel Ángel sí ve, él pregunta, pero todavía no expresa mucho. sí, Sí. qué bonito que hay todo ese apoyo y que tu esposo también, sé Ujú. que te apoya un montón y, y cómo haces como para no, que no sea de pronto el abrume también, no te llegue como a veces a desesperarte o tienes esos momentos donde también sí se pierde la calma y es demasiado agotador la situación, cómo manejas eso, qué otros hábitos tienes como para poder llevar a tener y a guardar ese balance en todas las situaciones que te están sucediendo, que suceden a lo largo de tus días, igual con tu mami, así no estés cerca de ella, pero pues todos los días estás pendiente de ella.
Claro, al principio pues sí fue muy difícil en lo que me organizaba pues como mamá, como esposa, como hija, también todo este ruido de lo que la gente dice y las expectativas que tiene todo el mundo de lo que es ser un buen hijo. Entonces todas esas cargas eran como, tienes que cuidar a tu mamá porque ella lo dio por ti. Entonces estaba pendiente de mi mamá, pero tienes que también tus hijos, o sea, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Tienes que estar pendiente porque ellos lo sienten, pendiente a mis hijos. Entonces tu esposo te necesita. Entonces ahí fue que empecé a escuchar mi voz y empecé a delegar y ahí fue que llegó a mi mamá. Eh, Tengo un esposo maravilloso, un esposo que ha sido muy, pero muy paciente conmigo. Yo hoy veo que Dios ha sido tan bueno conmigo de haberme puesto este hombre en mi camino, porque Él también hizo que yo pueda ver mi propia luz. Él fue esa parte también que puso esa pieza en el rompecabezas para que yo también pudiera florecer. Entonces, cuando un hombre está bien alineado con su masculinidad y siente un amor profundo, tiene mucha paciencia y y bueno, supo manejar la situación, supo guiarme también para que yo pudiera hoy ser la mujer que soy. Y él también viaja mucho, su trabajo pues está viajando. Y él me dijo, mi amor, haz lo que tú tengas que hacer. O sea, yo aquí voy a estar a tu lado, aquí yo no te voy a fallar. Yo me comprometí a ver a mi mamá cada 3 meses. Casi siempre me llevó a Miguel Ángel si él está viajando. Si él está en la casa, él se queda con Miguel Ángel y yo me voy 1 o 2 semanas. Y pues de cierta manera las niñas ya están grandes, ya tienen 22 y la otra va para 21. También ellas me apoyan. Entonces hemos hecho un equipo en familia. Las veces que yo puedo, pues me puedo ir sola porque cuando me voy sola, pues es mucho mejor para mí porque Miguel Ángel todavía tiene 10 años y entonces él en cierta manera llega un momento en que se aburre, aunque yo trato de que cuando él vaya haga como que un tipo de voluntariado para que él también cree esa empatía hacia los demás y entonces él siempre hace jueguitos con los envejecientes y entonces pues de esa manera trato de organizar todo. Igualmente mi familia en México me apoya, o sea, lo cuidan. Y pues las veces que pueden las niñas van conmigo, mi esposo también ha ido. Hemos hecho un equipo increíble, o sea, hemos hecho el mejor equipo y me siento tan feliz por eso, porque sin ellos no lo hubiese logrado. Qué bien. Me gusta mucho eso porque hay algo que dijiste y es delegar. Sí, A veces nos cuesta mucho porque a veces sentimos que si no lo hacemos nosotros no queda bien. ¿Quién más sí, podrá hacerlo, cuidarla? Sino yo. Algo que quiero que nos cuentes y es la creación de tu comunidad de mujeres. sí, Eh, mira. cuál es tu mensaje? ¿Cómo, qué es lo que estás llevando a esta comunidad? Pues mira, te cuento que yo, ¿verdad? Estoy apoyando, ¿verdad? A mujeres que están pasando por muchos procesos, pues ya sean como madres, como hijas, como esposas o simplemente porque se sienten solas. Yo al principio me costó un poquito comenzar a crear una comunidad de mujeres porque yo me di cuenta que tú estabas presente en un campamento que estuvimos juntas, de que yo estaba conectada mucho con el masculino. Yo crecí entre varones, entre tíos y eso hace unos meses para acá. eh, He estado despertando esa parte femenina que yo no tenía, porque me doy cuenta que yo iba a los lugares y todas las amigas con todos los detalles tan bonitos, con una perfección que yo no tenía. Y entonces yo dice, pero Dios mío, ¿pero por qué? Y entonces ahí es que me di cuenta que yo tenía pues una energía masculina. Bueno, crecí, como yo digo, en el desmadre, tenía unos hermanos que estaban, ya sabes, entraban, tiraban, no era lo mismo, yo no era igual, pero en cierta manera tampoco era organizada.
Y entonces, o sea, como que sentí que me costaba mucho conectar con la parte femenina porque me sentía más conectada con el masculino, pero he comenzado a crearla porque también he querido despertar mi parte femenina y porque sé que muchas mujeres han estado viviendo estos mismos procesos o de diferente manera. Y el mensaje es que sean libres, que puedan, yo sé que no es fácil y a veces me he topado con casos muy, muy difíciles que a veces uno dice, wow, yo que pienso que viví una vida tan, tan difícil y escucho estos casos que son muy duros. eh, Tratar de despertar esa esencia de lo que somos, de que somos, nutrimos, somos amor en el hogar, tratar de despertar esa seguridad y esa confianza de amor propio en ellas, porque creo que hay una distorsión de lo que es el amor propio y entonces acompañarlas para que vuelvan a redescubrirse y que todo está bien y que que podemos hacer tantas cosas desde el amor, pues para mí ha sido algo increíble poder acompañar en este proceso, no solamente a ellas, que también me están ayudando a mí a poder descubrir y aflorar toda esa parte femenina que en algún momento no lo tuve. Sí, me gusta mucho eso que dices porque así es como uno va también integrando y creciendo en algunos temas que, Ujú, como dices, no, a veces uno no se entera y se da cuenta por qué está pasando y es, ah, ok, esta es mi parte femenina que debo sí, trabajarla. Y no es que sea imposible o no es que no lo podamos hacer a veces solas, pero ujú, un grupo y en esa comunidad hace que sea todo más, se siente como más acompañado, te puedes sí, reflejar también en las historias de los demás. Y es bonito porque lo que estás diciendo es demasiado bello y es creces tú y crecen ellas y exactamente. ese apoyo que hay de Ujú, sentir esa compañía, esa contención también. ujú, Y de verdad que te felicito porque a veces, sé que a veces no es fácil, y más porque cuando toca uno mostrarse en cámara, esto es, ujú. no es nada fácil, y también lo digo por mí, a veces Sí, quieres hacer muchísimas cosas, dejarte ver y todo eso, pero estás como que, ¿será que sí está bien? ¿Si estoy hablando bien? ¿Si se hace de esta forma? ¿Si sí, van a conectar conmigo? Y al final yo digo, hay que hacer las cosas también como las sientas, como seas guiado, y las exacto. personas que conecten con uno van a conectar y Ujú, la comunidad va a ir creciendo porque claro, siempre hay personas que conectan con el mensaje de uno o con la forma o cómo se sienten a través de lo que uno hace. De verdad, exacto. gracias porque es algo que sí necesitamos, siento yo, y es que las mujeres sientan y tengan más ese apoyo. A veces en la parte femenina hay mucha rivalidad o mucha Mm, división y siento que en estos espacios, cuando he asistido a espacios de círculos de mujeres, es demasiado ujú. lindo. Yo Demasiado. que, que yo tenía mucho ácido hacia los círculos de mujeres, porque yo decía, qué Ujú, pereza, todo ese poco de viejas pegándose allá. sí. Y luego, después, espero que no verán nada de eso, y eso a veces uno dice, la ignorancia cómo hace de uno Ujú, hablar o juzgar muy rápido algo sin haberlo experimentado. correctamente. Y me gusta mucho, mucho eso que dices, sé que la comunidad va a crecer cada día más, sabes Ujú, que demasiado. eh, es paso a pasito, pero Sí, con consistencia, de verdad que muchas gracias. Y bueno, por último, cuéntanos eh, qué,
más que un consejo, porque a veces dicen que los consejos no se dan consejos, pero como, ¿qué puede ser ese primer paso? O cómo estas personas que a veces se pueden estar en esta misma situación y no ven luz, cómo empezar, qué hacer, eh, Ujú. algo que les empiece a dar como ese mapa para poder continuar o poder resolver o sentirse un poco mejor en una situación que sea similar o parecida a la tuya. Mira, para mí es bien importante el apoyo, el buscar apoyo en alguien que tenga conocimiento para poder ayudarte, porque pues también tenemos, ¿verdad? No es así de hablar con una persona y los consejos que recibamos tenemos que ser bien cuidadosos con esos consejos que estamos recibiendo, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Lo que va a sumar a nuestra vida. Em, si no hay dinero para buscar apoyo, porque existen muchísimas cosas para uno comenzar, como los podcasts, como este espacio que tú estás creando para poder que otras personas lo puedan ver. Esto para mí así fue que comencé yo, escuchando podcasts. Eso fue para mí algo demasiado sanador y ahí comencé una cosa me llevaba a otra cosa me llevaba a otra y así fui descubriendo tantas herramientas que fueron sumando, habían cosas que no, a lo mejor no me funcionaban, pero no estaba mal, o sea, también sabía lo que sí me funciona, lo que no me funciona, iba descubriendo lo que sí y lo que no, y comenzar a buscar, a buscar ese apoyo, aunque no sea que sea pagando, sino escuchando, también abrirnos a escuchar esos espacios, no, es bien importante. La lectura para mí leer fue algo crucial en mi vida. Eso fue lo que me motivó a mí a conectar con mi propósito de vida. Este, y creer en ella, en sumergirse en esa oscuridad. No hay de otra, hay que atravesarla. No hay un camino fácil. Hay un camino que hay que cruzar, que va a doler, que, que se va a sufrir, que vamos a poner resistencia, pero hasta que no suelte ese control, hasta que no atraviese ese camino, porque durante ese camino se van abriendo diferentes puertas que vas empezando a descubrir un mundo de cosas. Así que si hay que llorar, hay que llorar. Lo que duele es nuestro ego. Lo que está grito es nuestro ego. Y cuando el ego no es, el ego hay que iluminarlo. Yo digo que el ego hay que iluminarlo, no hay que eliminarlo, sino iluminarlo porque el ego, pues, de tanta información que nosotros le damos a través de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, va creando toda esa información y cada vez ese saboteador está en nuestra mente porque pues ya nosotros le entregamos una información que se creó, digo yo, pero cuando empezamos a cambiar esas conversaciones que nosotros tenemos hacia nosotras mismas, comenzamos poquito a poco hablándonos bonitos, así comenzaba yo agradeciendo, siempre hay algo que agradecer, el que respiramos, el que ves a tus hijos, el que tienes un hogar, el que tienes comida. Comenzar con agradeciendo, siento que el universo comienza a bendecirte porque eres agradecido con lo que tienes. Cuando no sabes agradecer lo que tienes, no estás preparado entonces para recibir lo otro que el universo tiene para ti. Entonces siento que son una de las cosas que yo hice comenzar a buscar apoyo, escuchando cosas que me sumaran, nutriendo mis oídos desde la música que escucho hasta yo me subo a mi carro y lo que escucho son podcasts. Yo no escucho otra cosa o música sanación. Yo no escucho otra cosa que no sea esa. Y entonces agradecer todos los días, meditar, regresar a mí, a mi esencia, a escucharme, a, a, a apagar ese ruido de afuera y hacer preguntas. O sea, me hago preguntas, porque cuando me hago preguntas puedo escuchar al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, puedo escuchar la voz de Dios que nos habla y pues creer. Hoy las redes sociales muchas personas las pueden ver, ¿verdad? Hay de todo. Las redes sociales han sido importantísimos en mi vida porque la he utilizado para mi crecimiento. Así que
utilizar las redes para tu crecimiento te va a ayudar muchísimo porque hay mucha información, habemos muchas personas que estamos al servicio de los demás y queremos ayudar a los demás. Así que dejarse llevar y creer en ti, confiar en ti siempre. Gracias, muchas gracias. Y Sí, gracias. quiero darte las gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia, por mostrarnos que el caos puede ser muy grande, pero siempre, 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 siempre se puede llegar a la tranquilidad o a la calma también en medio de ese caos, Así porque es. todavía sigues en el proceso, estás en todo esto, Ujú, pero con herramientas, con hábitos, con correcto. disposición, con eso que dices, aprender a liderar, con Ujú, contar con apoyo, eh, ujú. sentirte que no estás sola, porque realmente uno no está solo, sino que a veces es que no levantamos la mano, y cómo has podido tener armonía en medio de a veces las dificultades. Sí, Gracias, muchas gracias. gracias a ti, Sabes Vane. que te amo mucho. Sí, Besitos. gracias, Vane. Sí, te agradezco también y te deseo mucho éxito porque eres una mujer con mucho conocimiento, un ser maravilloso y muy bonito. Así que de verdad, Vane, gracias por ser una amiga especial que aunque no hablamos todos los días, sé que está ahí.